Hola, ¿cómo andan? Bueno, a ver, ¿qué tenemos hoy en el laboratorio? Veo columnas, unos libros muy antiguos, tenemos una maqueta, uvas. Mirá vos, mucha fruta en bandejas. ¿De qué hablaremos hoy? Profe, ¿dónde anda? ¿Y qué quieren decir todos estos carteles que dicen Roma? ¿Tiene que ver con eso de que todos los caminos conducen a Roma? Todos los caminos conducen a Roma. Sí, ese es un dicho muy popular y muy antiguo también. Los romanos llegaron a construir un inmenso imperio y desde muchísimos puntos de ese imperio, a través de caminos se podía llegar a Roma. Pero eran los caminos o vías que justamente los romanos habían construido partiendo de Roma a medida que extendían su imperio. ¿Y esto qué tiene que ver con la romanización que vamos a conocer hoy? Mucho, y te anticipo que es muy interesante. Entre otras cosas porque a esa romanización que se dio hace miles de años desde Roma, todos nosotros, los que nos están viendo, vos, yo, le debemos, por ejemplo, la lengua que estamos hablando, o el sistema de leyes que tenemos, o la forma en la que están trazadas muchas ciudades de nuestro país. Lo que nos acaba de contar es realmente muy interesante y además tengo la sensación de que hoy nos vamos a enterar del origen de muchas cosas que conviven con nosotros. Empecemos por lo principal. ¿A qué llamamos romanización? Vamos a imaginar algo. Imaginemos a un pueblo avanzando sobre otros con el poder de sus ejércitos. Hacia los 4 puntos cardinales, cruzando los mares, conquistando ciudades, territorios, abriendo caminos para extenderse. Un pueblo imponiendo su autoridad y logrando que otros adopten sus costumbres, su lengua, sus leyes, su cultura. Así se expandió, con Roma como centro, el Imperio Romano, y se produjo en esas tierras conquistadas el proceso que conocemos como romanización. Por lo que entiendo, la romanización fue un proceso que se fue dando desde Roma, mientras se extendía el Imperio Romano, y además causó un montón de cambios en las poblaciones que alcanzaba. Sí, el proceso de romanización se dio con la expansión del Imperio Romano y permitió que un enorme territorio de la antigua Europa compartiera una misma lengua, un mismo sistema administrativo, una misma base social y cultural. Este proceso implicó la difusión de la civilización romana en todas las poblaciones que fueron conquistadas. Allí, la gente sometida al poder de Roma terminó asimilando el modo de vida romano. Pueblos como los hispanos, los galos o los africanos adoptaron usos y costumbres de sus invasores. Y esto se dio de tal manera que de los galos, por ejemplo, prácticamente no se conoce nada de su escritura originaria, anterior a la llegada de los romanos. Me imagino lo que habrán sentido algunos pueblos cuando veían en el horizonte llegar a miles de soldados. La expansión del imperio y la romanización no hubieran sido posibles sin un enorme poderío militar por parte de Roma. Pero me parece que la pregunta es, ¿cuál fue la real importancia de los ejércitos y las legiones en el proceso de romanización? Siempre se ha fijado el interés en el desarrollo y expansión de la romanidad a través de las carreteras y de los ejércitos que avanzaban. Los ejércitos generaron ocupación, instalación de colonias, el desarrollo económico. En el ejército se desarrolló una difusión del latín. También el ejército absorbe algunos aspectos de corte religioso. En la diversidad del panteón romano, dentro de ese politeísmo que todos reconocemos, hay algunas prácticas religiosas que tienen que ver específicamente con el ejército. ¿Cómo era la población que seguía a las legiones romanas? ¿Quiénes la integraban? Con las legiones se desplazaban comerciantes y artesanos que buscaban sacar provecho de las riquezas de los territorios conquistados. También había campesinos arruinados y fugitivos por causas políticas que se asentaban como colonos, lejos de la península itálica, para intentar mejorar su situación. Todos llevaban su idioma, sus costumbres y sus creencias a esas tierras donde se asentaban. Y de esas tierras que incorporaba el imperio, ¿cuáles fueron las que mayor influencia recibieron de la romanización? Una fue la península ibérica, que los romanos llamaron Hispania. Este es un mapa de la antigua Hispania.
en la península ibérica, que abarca lo que hoy es España y Portugal. Hispania fue dividida en distintas provincias romanas o circunscripciones a través del tiempo. Los romanos le pusieron ese nombre porque por entonces había por esas tierras muchísimos conejos, y el significado de Hispania es tierra de conejos. Y de ahí de Hispania viene el nombre de España. Claro, con el tiempo y después del fin del Imperio Romano, el término fue transformándose. De Hispania pasó a ser Spagna y después España. Y una prueba de la romanización de estas tierras es que varios emperadores romanos nacieron allí, como Trajano y Adriano, también representantes de la cultura, filósofos como Séneca y los escritores Marcial y Quintiliano. Este es el mapa del Imperio Romano en su mayor extensión. Verán que abarca territorios tan lejanos entre sí como parte de Inglaterra, a ver si me lo pintan con un colorcito, gracias, Turquía y el norte de África. Una biblioteca, me encantan las bibliotecas, a ver, un libro de latín, tiene mucho que ver con esto, a ver. Bona fide, separado, de buena fe, quiere decir. Pss, pss. Carmina Burana, canciones... Pss, pss. A mí. Mirá que pasan cosas raras en este laboratorio, ¿eh? ¿A mí me está chistando? Bueno, a ver si entendés latín con ese aspecto. A ver, carpe diem, cabe canem, confer, cogito ergo sum. Ernestina. Bueno, perdón, estaba leyendo en latín. Bueno, en realidad lo estaba intentando porque la verdad no es nada fácil. En los primeros tiempos de Roma, entre los siglos 8 y 9 a.C., el latín era una lengua de campesinos, no era hablado por una gran población, y su extensión era limitada. Por eso, apenas podía haber literatura en latín. Sin embargo, el español que hablamos o el portugués son lenguas románicas que derivan del latín, que fue extendiéndose con el imperio. Pero ¿cómo fue imponiéndose el latín? Durante los siglos anteriores a la expansión romana, en la península itálica habitaron diversos pueblos. Los etruscos, por ejemplo, que dominaron Roma por un período. La ciudad también fue invadida por los galos, pero después Roma fue extendiendo su poder por el resto de la península y hacia fines del siglo IV a.C. se había impuesto a sus vecinos. Los etruscos influyeron en la lengua y la cultura de Roma, pero sobre el latín fue mucho mayor la influencia de los griegos. Durante el imperio, el latín se convirtió en la lengua común en su parte occidental y en la oriental predominó el griego. A su vez, el latín se transformó en la lengua de la administración, el comercio, la cultura y el ejército. A mí me gustaría que nos cuenten qué era el latín clásico y además quiénes lo utilizaban. Supongo que ustedes también. El latín clásico era el latín escrito y el latín que utilizaron las clases administrativas, las clases del poder político y económico de Roma, fundamentalmente una vez que estaban expandiéndose a lo largo del Mediterráneo occidental y del Mediterráneo oriental. La impronta de lo que debería ser una lengua que se utilizara no solamente desde el punto de vista administrativo, sino fundamentalmente desde el punto de vista cultural, era esa impronta que habían recibido de los griegos, que habían sido conquistados por los militares romanos. El alcance que tuvo el latín clásico es el alcance que puede tener un modelo. Es un modelo, es una institución. La lengua se convierte en una institución más, así como lo era el ejército, así como era la administración de la justicia, así como era la administración imperial propiamente dicha. Escándalo del latín scandalum. Escarabajo del latín scarabeus. Escarlata del latín scarletum. Bueno, si alguien duda de que el español sea una lengua románica que deriva del latín, consultando cualquier diccionario lo vas a leer miles de veces. Mirá, sigo. Escarpín del latín escarpus. Esclavo del latín esclavus. Pero
¿Cómo surgieron el español y las otras lenguas románicas a partir del latín? Dentro del imperio se desarrollaron variantes de la lengua latina, conocidas con el nombre general de latín vulgar, que eran utilizadas por los habitantes de cada región. Este latín vulgar o popular era la variante oral del latín, el que usaban en su vida cotidiana ya sea los romanos más ilustrados o los analfabetos. Este latín vulgar es importantísimo porque de él, y no del latín culto de la literatura, es que proceden las lenguas romances o románicas, como el español. Además del español, las lenguas románicas más importantes son el portugués, el francés, el italiano, el rumano, el provenzal, que se habla en la parte sur de Francia, el catalán, la lengua nativa de Cataluña en España, y el sardo, de la isla italiana de Cerdeña. Este es el mapa de la red de comunicaciones, de caminos que construyeron los romanos, nada más que en la península ibérica. Pero estos caminos se extendían por todo el imperio. Era por eso que dijimos hace un rato que todos los caminos conducen a Roma, ¿se acuerdan? No escucho, ¿se acuerdan? Ah. Entonces, para viajar, por ejemplo, desde Tarraco, en este extremo, hasta Toletum, en el centro de Hispania. Tomaban esta vía por la costa del Mediterráneo hasta Saguntum, después este camino hasta Bilbilis y esta otra vía hasta Toletum. Sin esas obras, la romanización no hubiera sido posible. A través de esos caminos, por ejemplo, los romanos llevaron el latín, que dio origen a todas las lenguas que vimos, a los rincones tan alejados de Roma. Estas llamadas calzadas fueron un elemento clave para el imperio. Era una asombrosa red de vías de comunicación, sumamente eficiente. Comenzaron a construirse desde la creación de Roma y cuando se extendían los dominios romanos, facilitaron el transporte de mercancías y el imparable avance de las legiones. Los romanos llegaron a disponer de 85.000 kilómetros de calzadas o vías que recorrían el imperio. ¿Y cómo empezó a construirse esta red en Hispania, por ejemplo? ¿Qué era lo más importante para los romanos? Cuando empezaron la conquista de la península. El primer objetivo de los romanos era unir la ciudad de Cádiz, que vemos bajo el nombre romano de Gades, con los Pirineos, su punto de entrada por el norte. Cádiz era una de las ciudades más antiguas de Europa y por entonces la más importante de Hispania. Las principales vías romanas fueron siguiendo los fértiles valles de los ríos Ebro, Duero, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, y la ruta natural de la costa oriental. Sobre estos ríos, los romanos también construyeron puentes, como el de la ciudad de Córdoba, sobre el Guadalquivir, o el de Mérida, sobre el Guadiana, que aún se conservan. En las vías, los romanos ubicaban cada 1000 pasos unos monolitos cilíndricos, macizos, de unos 2 metros de altura. Se llamaban milarios y tenían escrita la distancia entre ese punto y el lugar de partida o de llegada de la vía. Me gustaría saber cómo era la construcción de estas vías, cómo las hacían. Primero trazaban el recorrido que debía seguir la carretera y excavaban 2 pequeños canales paralelos que eran recubiertos por 2 hileras de piedras. Así quedaba delimitado su ancho. Después abrían un canal entre las 2 hileras y ponían en el fondo piedras de tamaño mediano. Este proceso se llamaba statumen. Luego cubrían esta primera capa con otra, muy gruesa, de arena o grava, a veces mezclada con mortero. Era el rudus. Y finalmente colocaban un revestimiento formado por piedras trituradas, el nucleus, o por losas de piedra, el stratum. La profundidad del total de esta construcción era de entre 1 metro y 1,5 metros. Las vías o calzadas de los romanos atravesaban campos, bosques, rodeaban montañas. Esas tierras eran la mayor parte de la superficie del imperio. Pero la civilización romana era principalmente urbana. Así que me gustaría que conozcamos cómo eran sus ciudades. Donde llegaban las legiones, los romanos establecían colonias o convertían en ciudades las antiguas aldeas que encontraban. Las ciudades que construyeron funcionaban como lugares de residencia, centros administrativos y económicos. Todas las ciudades contaban con una traza urbana uniforme, una cuadrícula que recuerda un damero o un tablero de ajedrez. Las ciudades romanas se trazaban en forma de cuadrícula, con las calles que se cortaban en las 2 direcciones. Por eso forman las manzanas.
Claro, el trazado se basaba en dos grandes calles principales que como ejes se cortaban en el centro de la ciudad, delimitando 4 zonas o barrios. La calle que corría de este a oeste se llamaba Decumanus y la que corría de norte a sur, Cardo. En el cruce de ambas se abría un amplio espacio, el foro o plaza pública, centro de la actividad política, religiosa, festiva y comercial. Alrededor del foro se levantaban la curia, sede del Senado municipal, la basílica, reservada a la justicia y las transacciones comerciales, y edificios religiosos como templos y altares. Las restantes calles corrían paralelas a las principales, completando la cuadrícula. Fuera del recinto urbano ubicaban depósitos y el cementerio. También había ciudades que no solo abarcaban el núcleo urbano, sino también las tierras y aldeas que las rodeaban. A estas ciudades se les otorgaba la categoría de municipio romano. Algunas eran fundadas ya con ese propósito, con ese estatus jurídico. Este trazado en cuadrícula fue difundido por los romanos por todo el imperio. Y es el mismo trazado de las ciudades latinoamericanas que fundaron los españoles. Esto quiere decir que trajeron la misma manera de distribuir las manzanas, llamada cuadrícula romana, a América. Claro, a partir del siglo XV, este trazado fue introducido por los españoles y portugueses para las ciudades que levantaron desde México hasta el Río de la Plata. Igual que las romanas, estaban recorridas por calles que se cortaban perpendicularmente formando manzanas. Cada una de estas manzanas se dividía en partes llamadas solares, que el conquistador asignaba a los primeros habitantes para su vivienda. La plaza mayor o principal se ubicaba en la manzana central y en las ciudades costeras junto al puerto. A su alrededor se ubicaban los principales edificios públicos como la iglesia mayor, las dependencias de gobierno, el cabildo. En nuestro país, esta traza puede verse claramente en el centro histórico de las ciudades fundadas por los españoles. Algunas diferencias, como la inclusión de calles diagonales o anchas avenidas, fueron modificaciones posteriores. Cuando los romanos fundan las ciudades a partir del campamento militar, la fundan con varias características particulares. Una de ellas es que trazan 2 avenidas, una norte-sur y una este-oeste, que son el Cardo y el Decumano. Ese modo de fundación es bastante aplicado luego, o se puede leer muy claramente, en las ciudades de Indias, en todas las ciudades que se fundan en América, que todas tienen una avenida transversal a otra y en el centro de las mismas la plaza. Y luego se produce la división de las ciudades en solares, donde van las iglesias para cada congregación, cuáles solares van para cada persona. La Casa Chorizo, que es quizá uno de los aportes más llamativos de Argentina dentro de la arquitectura, es la división de la Casa Mediterránea. La Casa Mediterránea es originaria, o por lo menos podemos rastrear un origen en la Domus Romana, que es una casa de patio que todos los locales dan a ese patio. O sea, es algo bastante visible en América, quizá uno de los rasgos más claros que se pueden tomar dentro de la romanización. Ya hablamos de la lengua, ya hablamos de la traza de las ciudades, pero ¿qué otra herencia importante tendremos de los romanos? El derecho. El derecho fue una de las grandes creaciones del pueblo romano. El derecho romano es un conjunto de normas acumuladas a lo largo de la historia de Roma. Esas normas incluyen leyes no escritas o consuetudinarias, heredadas de sus antepasados, leyes escritas, comentarios de esas leyes, ejemplos de la sentencia de los prétores, que eran los magistrados, y edictos promulgados por ellos. Las leyes regulaban las relaciones entre el Estado y los ciudadanos. Pertenecían a lo que se llama el derecho público. Otras leyes regían las relaciones entre los ciudadanos y formaban el derecho privado. Y finalmente, las leyes dedicadas a las relaciones con otros pueblos constituían el derecho internacional. El origen del derecho romano fue la ley de las 12 tablas, redactada en el siglo V a.C. para responder al reclamo de los plebeyos de leyes escritas como garantía de igualdad. Desde entonces, el poder de la ley fue puesto por encima de todos los demás poderes,
Y esto se prolongó durante todo el periodo conocido como la República, anterior al Imperio. Pero con el imperio eso cambió. ¿Qué poder tenía el emperador sobre la justicia? Todo el poder. Perdón, ¿quién es usted? Nerón, el emperador. Permítame, pero yo estoy hablando con otra persona. ¿Qué pasó? No sé, apareció un tal Nerón, un emperador. Sé que puede parecer que estoy loca. Mejor no te metas con ese. Mandó a matar a su madre y se cree ordenó incendiar Roma. Pero volvamos a tu pregunta. ¿Qué poder tenía el emperador sobre la justicia y el derecho? Muchísimo. El primer emperador de Roma fue Augusto, en el siglo I a.C. A partir de entonces, la ley se sometió a la consideración o la decisión del emperador, que pasó a convertirse en fuente directa o indirecta del derecho. En el siglo V después de Cristo, luego de su decadencia, el Imperio Romano se disolvió. Pero el derecho romano logró sobrevivir. ¿Cómo pudo ser? No solo sobrevivió, sino que con el tiempo se extendió a otros continentes. Para esto fue importante lo que quedó escrito y recopilado. Tiempo después de la caída del Imperio Romano de Occidente, Justiniano, emperador de Oriente, se dedicó a reunir en una colección obras relacionadas al derecho romano, que recibieron el nombre de Digesto. Son 50 libros. Eso también refleja el desarrollo que tuvo el derecho entre los romanos. Hoy se considera el derecho como una de las más importantes contribuciones de los romanos a la civilización occidental. El concepto de romanización describe la integración plena de una sociedad en el conjunto del mundo romano. La incorporación de la vida urbana, la forma de vestir, el gusto por la literatura, el arte y la vida política se convirtieron en signos que identificaban a las personas como romanos. Los canales o vías más importantes de la romanización fueron la fundación de colonias, la presencia de las legiones y los comerciantes de la capital, que transmitían las costumbres romanas en los distintos territorios del imperio. ¿Qué pasó con los distintos pueblos a medida que los romanos ocupaban su territorio? Fueron asumiendo la cultura romana, como los íberos o los celtíberos, por ejemplo. En sus territorios se fueron fundando ciudades con sus foros, teatros, termas, donde se difundían los valores de Roma. Las poblaciones locales se fueron incorporando a las ciudades, adoptando las costumbres romanas y participando en la vida pública. Este proceso influyó en todos los ámbitos: la sociedad, la economía, la cultura y la religión. El Imperio Romano llegó a ser enorme y abarcar muchísimos pueblos. Pero ¿dónde fue más importante la romanización? En Occidente, donde la cultura urbana apenas se había desarrollado con anterioridad. En Occidente el proceso de romanización fue muy fuerte. En cambio, en Oriente, que tenía una cultura urbana muy antigua y prestigiosa, este proceso fue muy débil. Allí siguió predominando la cultura helenística y oriental. Hoy se hablan en el mundo 9 lenguas que tienen raíces latinas. El proceso de romanización abarca esas lenguas, pero no solo esas lenguas. La urbanización, el derecho y los europeos lo que hicieron fue traer a nuestras tierras esa impronta romana que convive con nosotros aún hoy. Acá termina nuestro recorrido por el imperio y por la romanización. Chau, hasta la próxima. Yo me voy acompañada. ¿Vamos? ¿De qué plaza sos? Plaza Italia. Plaza Italia. Vamos para el mismo lado. Escúchame, y contame una cosa que a mí nunca me quedó clara, que fue que...